Muy bien, continuamos con nuestro programa acá en Radio Tú Eliges 97.9 FM. Como dijimos esta mañana en nuestra primera emisión, hoy tenemos una sorpresa para todos nuestros oyentes y a petición de muchos de ellos, queremos recordar que el 3 de septiembre del año que viene se celebran 170 años del primer Congreso de Karlsruhe, por lo que en nuestra sección Reconstruyendo la Historia queremos dar este espacio a lo que creemos fue lo más importante en el desarrollo del Congreso, en el cual bastantes científicos de talla reconocida asistieron para ponerse en consenso con algunos conceptos teóricos que no se tenían muy claros hasta la época, como lo fue el concepto de átomo, molécula, entre otros. Principalmente nos centraremos en estos dos, dado que uno apoya muy bien al otro en cuanto a las definiciones que se van teniendo a lo largo de la historia, y ya que uno de ellos nos ayudará a completar como esa concepción total que se tiene como molécula. Pero primero, para dar paso a esta sección, nos iremos con una canción del autor Ed McBurry titulada Fuentes de Ortiz. Espero que les guste. Recuerden, están en Radio Tú Eliges 97.9 FM. Estar conmigo si mejor me voy. Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no. Y al chile yo hasta moriría por ti, pero dices que no. No eres directa, neta, ya me estás cansando. Sé concreta, por favor. Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. Que me hiciste de mi cabeza, no sales. Y no lo digo por mamón. Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz. Eres especial para mí. Dime por qué me haces sufrir. Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz. Soy inseguro cuando dices que me quieres, porque creo que no. Como bebé caigo, pero sí redondito en tu trampa, amor. Y ya dime si tú me quieres, por favor. Y he sufrido y me he empedado tanto por tu amor. Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. Que me hiciste de mi cabeza, no sales. Y no lo digo por mamón. Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz. Eres especial para mí. Dime por qué me haces sufrir. Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz. Buenas tardes a todos los oyentes que se van conectando el día de hoy en Reconstruyendo la Historia. El día de hoy traemos algo muy importante, que es el concepto de molécula.
y cómo fue su construcción a través de la historia, haciendo su debut final en el Congreso de Carlisle, donde la comunidad científica se puso de acuerdo para que este concepto de molécula estuviera claro y lo conozcamos como ahora se tiene esta construcción. Pero para empezar a adentrarnos en la historia de este concepto de molécula, en un inicio tendremos que saber cuál es el concepto actual que se tiene. En este orden de ideas, recordemos un poco y hagamos entender a todos nuestros oyentes qué es esto de molécula. Primero, la definición actual que se tiene de molécula, según los libros de texto, es la agrupación definida y ordenada de átomos que constituyen la porción más pequeña de una sustancia pura y conserva todas sus propiedades. Esta es la definición que se tiene actualmente sobre el concepto de molécula. Pero para que nuestros oyentes que no están muy familiarizados con la química, podemos dar un ejemplo muy cotidiano, como lo es la molécula del agua. Se dice que la molécula del agua está constituida por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, en donde los átomos que la constituyen, valga la redundancia, son el hidrógeno y el oxígeno. Entonces decimos que el agua, H2O, sería la porción más pequeña de la sustancia, donde esto se le llamaría molécula. Muy bien, teniendo lo anterior claro, empecemos con esta indagación y reconstrucción histórica del concepto. Para esto debemos tener en cuenta que para la época se tenían términos como constituyentes, los cuales eran conocidos como las partes más pequeñas que constituían un compuesto. Cabe recalcar que no se llamó molécula, sino a todos se les llamaban compuestos. A inicios del siglo XIX, Dalton fue uno de los principales actores al momento de la construcción del concepto de molécula, ya que él sugirió que los átomos de diversas sustancias químicas no eran idénticos sino que formaban distintas especies, de manera que los átomos de una sustancia química se reaccionan entre sí, pero no los átomos de otras sustancias, lo que les permite reaccionar. Por otra parte, afirma que 2 elementos se combinan para formar un compuesto. Cada átomo del primer elemento se unía con un pequeño número de átomos del segundo elemento, lo que posterior lo llevó a afirmar que el agua estaba constituida solo por un átomo de hidrógeno y otro de oxígeno, debido a que eran especies distintas y por esto podían unirse. En palabras de Dalton decía, cuando solo se puede obtener una combinación de 2 cuerpos, ha de suponerse que es binario, a menos que haya algunas causas en contra. Esto se conoció como la teoría de los cuerpos binarios de Dalton. Como se dijo con anterioridad, tales compuestos binarios tienen un átomo de cada elemento. Posterior a esto, Avogadro, y retomándonos a una fecha más concreta, 1811, afirma que se producían 2 volúmenes de cloruro de hidrógeno, lo que sugería que los átomos de hidrógeno y cloro se dividían a la mitad en el proceso de combinación. Avogadro entonces supera la dificultad suponiendo que las partículas fundamentales de hidrógeno y cloro y de otros gases eran moléculas que contenían 2 átomos del elemento, por lo que las reacciones, que en este tiempo se llamaban combinaciones, en este caso de 2 gases, producían la división de estas moléculas elementales para la formación de moléculas compuestas. Avogadro es el primer científico, por decirlo de alguna forma, que habla sobre el concepto de molécula como tal. Se podría inferir que Dalton, a lo que llamaba sus cuerpos binarios, se podría de alguna forma inferir que estos cuerpos binarios eran moléculas, pero nada tan claro como lo que dice Avogadro. Por el momento haremos una pequeña pausa, los dejaré con esta canción titulada Cha 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 de Josean Love y ya regresamos porque esto se pone cada vez más interesante. Estás en Radio Tú Eliges 97.9 FM. Dame de tu vida y de tu tiempo, suficientes para ver dentro de tus ojos el momento que me obliga a renacer. Dame vida, dame aliento, que yo ya perdí el conocimiento. Solo quédate un momento hasta evaporarnos en el viento. No hay motivos para decirnos adiós tan pronto. Sigo vivo, créemelo.
mi amor, no soy tan tonto. Si tú quisieras esta noche ir a bailar un cha-cha-cha, yo te puedo enamorar. Dame de tu vida y de tu tiempo, oh, que te quiero conocer. Déjame sentir el movimiento de tu cuerpo al florecer. Dame vida y dame aliento, que yo ya perdí el conocimiento. Solo quédate un momento hasta evaporarnos en el viento. No hay motivos para decirnos adiós tan pronto. Sigo vivo, créemelo, mi amor, no soy tan tonto. Si tú quisieras esta noche ir a bailar un cha-cha-cha, yo te puedo enamorar. Y muy bien, regresamos a esta sección de Reconstruyendo la Historia. Son las 2:45 acá en Radio Tú Eliges. Para los oyentes que se acaban de conectar, estamos reconstruyendo el concepto de molécula en la historia, en donde primero hablamos de Dalton y lo que propuso como algo que se puede inferir es una definición primitiva de molécula, pero poco después llegamos a Avogadro, el cual es el primero en darle explicación experimental y teórica a este concepto, y es el primero que nombra esto como molécula y no como un compuesto. Pero cabe recalcar que él llamaba moléculas elementales y moléculas compuestas. Y esto, mis amigos, fue la gota que derramó el vaso, porque Dalton y otros científicos no aceptaban esta concepción de dos átomos en un mismo compuesto, ya que estos debían repelerse por su naturaleza idéntica y no podían ser combinados. Dalton negó las hipótesis de Avogadro hasta el día de su muerte. Acá es donde se ve reflejado el ego de los científicos en acción, donde es muy difícil que acepten concepciones teóricas diferentes, pero otro de los principales implicados en este asunto de la concepción de lo que se conoce como molécula y átomo es Berzelius, el cual estaba totalmente a favor de las afirmaciones de Dalton. Pero en ese momento en donde se empieza a experimentar con la electricidad en el siglo XIX, algunos de estos conceptos dejan de verse desde el punto de vista atomista y se empiezan a ver y caracterizar desde el punto de vista energetista. Acá es donde el científico Debye, el cual llevó una concepción teórica de la atracción química entre elementos, los cuales eran responsables de la formación de compuestos, eran esencialmente de carácter eléctrico, el cual apoya Berzelius junto a estos e implícitamente se empieza a formar un concepto muy vago de enlace. Pero Berzelius da un paso a reunirse con filósofos de la naturaleza, los cuales eran alemanes, que habían desarrollado esa misma concepción que había propuesto Dalton. Los compuestos químicos tenían que ser una unidad de entidades opuestas, pero guiándose por los aportes de Debye, donde estas entidades deben ser positivas o negativamente cargadas eléctricamente, para que puedan estar en una especie de equilibrio eléctrico. Acá es donde Debye y Berzelius proponen la teoría eléctrica de la afinidad química. A partir de investigaciones y experimentos con electricidad, estos científicos dieron nombre a estas especies. Una la llamaron electronegativo y al otro la llamaron electropositivo. En este punto se fueron al suelo las ideas de Avogadro, dado que esto afirmaba la teoría dualista de Dalton, ya que no pueden existir dos elementos iguales unidos porque poseerían cargas eléctricamente iguales, por lo que deberían repelerse. Esto ya se conocía en el mundo de la química orgánica como compuestos iónicos. Muy bien, iremos a otra pausa, los dejaré con esta canción y ya veremos cómo la química orgánica ayudó a Avogadro a levantar sus ideas del suelo. Por el momento les comparto esta canción de una banda de jóvenes llamada Capital de Nadie que se llama Te Llevaste el Color. Son las 3 p.m. acá en Radio Tú Eliges 97.9 FM.
Vivir de recuerdos es un riesgo, pero esperar que vuelvas es mi infierno. No necesito de ti, necesito lo que soy contigo. No necesito de ti, o por lo menos creerlo. Bueno, estamos de vuelta acá en Reconstruyendo la Historia. Recordando a todos esos oyentes que se conectan hasta ahora, estamos haciendo una reconstrucción histórica sobre el concepto de molécula. Como lo decíamos con anterioridad, las hipótesis de Avogadro habrían caído por los descubrimientos de Berzelius y David en sus experimentos con electricidad. Pero lo que no tenían previsto era que la teoría dualista de Dalton se iba a extender hasta llegar a manos de la química orgánica. Pero había un problema. Los compuestos orgánicos, muchos de ellos no cumplían esta teoría dualista.
por lo que Berzelius, en defensa de esta, afirmó que los compuestos orgánicos no obedecían esta teoría dualista dado que eran productos de las fuerzas vitales. Los hallazgos de la química orgánica y los avances por esta empezaron a levantar de nuevo las hipótesis de Dalton. En primer lugar, Dumas, en 1834, halló que dentro de los propios radicales orgánicos, el hidrógeno, el cual era considerado electropositivo, podría sustituirse por uno electronegativo cloro, sin cambiar fundamentalmente las propiedades químicas del radical o de sus compuestos. En este momento es donde varios científicos empiezan a rechazar la teoría dualista y empezaron a aceptar lo dicho por Dumas. Cabe resaltar que Franklin notó que los elementos encajaban en grupos con la misma valencia que él llamaba y denominaba atomicidad. Más adelante veremos los pequeños aportes que hizo Franklin al Congreso de Cambridge para que diera paso a la teoría de periodicidad que propuso Mendeleev, pero eso lo diremos al final. Luego, Kekulé afirmó que los átomos de carbono podrían combinarse, cada uno de ellos con otros 4 átomos diferentes o iguales, y es entonces donde surge de nuevo la hipótesis de Avogadro sobre su concepción de molécula. Muy bien, ahora sí llegamos al punto final de este desentrañado histórico sobre el concepto de molécula. Llegamos al año de 1860, donde por primera vez en Alemania se da el Congreso de Karlsruhe. Cabe resaltar que nadie conocía a Avogadro hasta que los postulados de este fueron presentados en este congreso por un invitado llamado Stanislao Cannizzaro, el cual realizó un documento en el que explicaba la diferencia entre átomo y molécula y del mismo modo explicaba la diferencia entre peso atómico y peso molecular. Cannizzaro fue una de las estrellas ese año en el congreso, ya que él propuso y dijo frente a todos, y abro comillas: se propone que se adopten conceptos diferentes para molécula y átomo, considerándose la molécula como la cantidad más pequeña de sustancia que entra en reacción conservando sus características físicas y entendiéndose por átomo las más pequeñas cantidades de un cuerpo que entran en la molécula de sus compuestos. Obviamente, Cannizzaro se basó totalmente en los estudios realizados hasta la época, viendo todo desde un punto de vista energetista, aunque también disvariaba un poco en sus puntos de vista hacia lo atomista, pero en la mayoría de su presentación tuvo un punto de vista energetista. También con ayuda de los avances de la química orgánica pudo rectificar las afirmaciones de Avogadro, saliendo este por primera vez a la luz del mundo y conociéndose sus hipótesis. Fue en este congreso entonces donde se da por primera vez el concepto de molécula y átomo como lo conocemos ahora. Ahora, ¿recuerdan que mencioné que Franklin dio un aporte muy interesante sobre lo que se conocía como valencias? Bueno, resulta que uno de los invitados a este congreso fue Mendeleev, el cual, con ayuda de los postulados que se dieron en este congreso, sentó las bases para proponer su ley de periodicidad que, recordemos, este año se cumplen 150 años de la tabla periódica, como un dato curioso. También en este curso se da una sistematización de lo que es la química. Hasta acá llega nuestra sección Reconstruyendo la Historia. Espero les haya gustado y nos veremos en una próxima emisión. Por el momento, eso es todo acá en Radio Tuelige. Muy bien, continuamos con nuestro